buenas noches. Se cumplió un año de las elecciones presidenciales donde Andrés Manuel López Obrador arrasó. Y en ese año se conmemoró este pasado lunes, pues hubo un evento en donde el presidente conmemoró esa victoria, hizo un mini informe de lo que ha hecho en esto, de lo que ha pasado en estos 7 meses como presidente de la República. En fin, vale la pena hacer un análisis, un diálogo, un debate sobre este evento del pasado lunes, y para precisamente hacer este debate está con nosotros, como todos los miércoles, Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muy buenas Leo, noches. bien, gracias. Nos acompaña en esta ocasión Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Gracias, Muy buenas Leo. noches. Buenas noches. Y me da mucho gusto saludar de nuevo, ha estado aquí con nosotros, pero bueno, le invitamos de nuevo a María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos PRO. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Empecemos contigo, Pablo. Bueno, Leo, ¿Cómo sí. viste el... Mira, sí. ¿Fuiste? No, lo escuché en radio, tenía un compromiso, pero después sí vi las imágenes. Sí. Mira, sí, hay varias congruencias, me parece, incongruencias. Sí. La parafernalia populachera, pues es completamente congruente, no sé. Pero lo dirías populachera. Sí, por supuesto, no lo digo en sentido negativo, es una connotación bueno. que... Sí, pero... Bueno, Pablo. Pero por supuesto la sola que no es. palabra es... Bueno, pero si así, si así se presenta el propio gobierno, creo que hasta queda bien, ¿no? Digo, es el estilo de AMLO, era totalmente predecible. Y no veo cuál es la sorpresa, ¿no? Ahora, lo que sí es incongruente, fíjate, populachero no es incongruente. No es congruente. Lo que es incongruente es, pues, en la propia lógica de la cuarta transformación del discurso, a veces yo me pongo a pensar como ellos y no me cuadran ciertas cosas. Sobre todo que en tiempos de austeridad se gasten 4 millones, según algunos cálculos. Bueno, fue muy austero. No, pero a ver... Fue muy austero. Eso, hasta mientras hay austeridad y hay desabasto de medicinas, fuera con el discurso, para empezar. Y tampoco que estén sentados ahí los grandes mandarines de la oligarquía nacional. Bueno, no fueron muchos, según entiendo. Pues no tienen que ir todos, pero con que Había vayan bastantes miembros Sí. de la mafia del poder. Sí. Y eso es lo que no me cuadra. Entonces... Eso lo ves incongruente. Lo veo incongruente. Ahora, lo que me parece un poco interesante es que el evento tampoco tuvo tanta afluencia. Hay muchos testimonios de acarreados. Es decir, se puede prestar a juzgarlo como una autocelebración, ¿sí? Donde no hubo asistencia voluntaria del pueblo, que quizá no tenga mucho que celebrar, ¿no? Eso sería más o menos. María Luisa, ¿tú cómo viste el evento del lunes? Bueno, en realidad, con lo que respecta a la agenda de derechos humanos, nosotros escuchamos mensajes muy positivos, otros mensajes que están ahí, que son, pues que todavía tenemos nuestras preocupaciones. Obviamente se mencionó el caso Ayotzinapa, se mencionó el trabajo que se está haciendo con la Secretaría de Trabajo sobre el rescate de pasta de conchos, pero también se empezó a hablar de los retos hacia adelante, la Guardia Nacional como uno de los retos más ¿Te puedo hacer una importantes. pregunta en lo del pasta de conchos? ¿Sí vale la pena eso? O sea, yo supongo que no van a encontrar muchas cosas ahí cuando entren. Hijo, nos vamos a súper desviar, ¿no? Sí, Leo? pero tienes toda la razón. Perdón, es que Perdona que te quedo- reconvenga. No, tienes toda la razón, Hernán. pero vale es que la ya pena. la hace de conductor, Hernán, entonces ya... A ver, no, sí, pero sí, tiene tal toda la vez- razón. Tal Es vez que una me quedé... cosa muy pequeña, Sí. o sea, claro que vale la pena el buscar a los Sí, vale la pena. vale la pena darle Sí. respuestas a las familias y vale la pena para un mensaje de lo que sigue hacia adelante, que va a haber rendición de cuentas en casos específicos. Yo creo Ok, que en eso bueno. vale la pena. Ok, ahora hagámosle caso aquí a... nos desviemos. No, tiene toda la razón. Sigamos con el evento. Bueno, y en realidad también había otros mensajes presentes por el tema de salud, que creo que fue muy claro, el decir esto va a tomar mucho tiempo en materia de derechos humanos, eso es
clave. Sí. También el tema de la violencia, o sea, cómo la violencia no ha podido ser cesada. Y ahí la preocupación es si la respuesta de crear la Guardia Nacional y volverla a desplegar en los mismos lugares donde estaba ya el ejército, Sí. es lo que nos va a dar pues sí, la respuesta al problema de la violencia generalizada. Hernán, ¿cómo viste? Yo ¿Fuiste? No. Qué raro. No pude ir, Leo. Fíjate que yo escuché un muy buen análisis en tu mesa del lunes de Javier Tello, dándole un poco de sentido a por qué la necesidad de hacer un acto con estas características. Yo a eso añadiría que Morena es un partido movimiento, que eso significa que tiene un pie en la institucionalidad y otro en la movilización social. Yo creo que Morena es de los pocos partidos que tiene esa suerte de ramificación en la sociedad y se trataba de mostrar eso. Por otro lado veo también digamos, el discurso fue largo, fue pocos anuncios, no hubo nada, no hubo cosas nuevas, no se anunciaron cosas nuevas, pero sí me parece que era importante marcar esa fecha en el calendario. De alguna manera, esto lo dijo Roy Campos también con mucha claridad, hacía falta colocar esa fecha como una... Y lo hizo Fox también en su primer año, me parece. Sí, sí, no sí. sé si de una forma tan multitudinaria. 2 de julio. Pero también, ¿Se casó? digamos, celebró. El 2 de julio se casó. Un año después de haber ganado la selección. Ahora, Vaya. me extraña que a Pablo le moleste lo populachero y al mismo tiempo le moleste... Dije que no es negativo, ¿eh? Y al mismo Dije bueno, que- es que el dije que término es ya es incongruente. negativo en el uso del término, pero le molesta al populachero y al mismo tiempo le molesta que haya representantes de las oligarquías. Entonces, pues no sé, creo que te molesta todo, Pablo. No, yo creo me que parece incongruente. Yo me parece veo- incongruente bueno, con el propio discurso. yo veo yo veo que hay... ¿No te parece a ti que incongruente? ¿No te parece incongruente? No, les voy a decir por qué. Porque esta es una coalición amplia y lo ha sido desde siempre. Sí. Entonces, pues quizás les parezca incongruente la coalición, pero la coalición es muy amplia, intenta representar a todos los sectores y al contrario, es un indicador, la presencia de los representantes, digamos, del capital ahí, es una demostración de que este gobierno... primero que no ha sido la catástrofe que muchos imaginaban, que no ha habido una ruptura con el sector privado, que hay buenas relaciones con una muy buena parte del sector privado y que estaban ahí. Y me parece sano que haya habido, digamos, esta asistencia ahí. Pero puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Puede haber cuarta transformación sin una ruptura con esa oligarquía? Que esa es parte de lo que Pues claro. debatíamos precisamente el lunes pasado. Las transformaciones no son... siempre son más graduales de lo que uno quisiera. Y siempre en momentos de cambio histórico hay elementos del antiguo régimen que perduran y siempre se dice esta frase de lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir. Sí. Y estamos en eso, pero yo no me imagino a un Pero López Obrador pensando eventualmente, en prescindir del sector privado. Me parece que sería suicida esperar que no tenga buenas relaciones con representantes del sector privado. Lo necesita el país, lo necesita su proyecto. No va a haber crecimiento, no va a haber sin buenas relaciones con todos los sectores y el sector privado es clave. Pero ese no es el discurso. El discurso siempre ha sido antioligárquico, ha sido antiélite y que los invite y además en un pedestal con un trato medio preferencial y que... Yo no los vi en un pedestal, los vi a sus pies. Sí, Al contrario, el que pero estaba en un pedestal era el antes presidente. que el pueblo. Es decir, sí hay una incongruencia ahí. María Luisa, ¿puede haber una transformación sin un rompimiento con la oligarquía? Bueno, yo creo que realmente la situación de México, geográfica, política, económica, depende en mucho del sector privado, también de las acciones que se van a hacer hacia adelante. O sea, creo que es más bien cómo se van haciendo estos cambios de la mano de las necesidades básicas que existen en los lugares de grandes desigualdades, que es lo que en realidad dirige el mensaje de esta administración desde el inicio de sus campañas. Quería agregar Pablo, una cosita, a ver, responder una cosita de lo que dijo Pablo. Aparecieron fotografías, una fotografía que circuló 500,000 veces con personas con alguna despensa.
Yo no niego que algún líder haya querido llevar gente de esa manera y les haya dado una despensa. Tampoco niego que es una realidad que a los eventos políticos hay que ayudar a trasladar a la gente. Pero me parece que no hay elementos para decir que la asistencia mayoritaria no fue voluntaria. Me parece que habría que tener mucho más rigor para afirmar que fue un acarreo masivo, porque si hubiera habido un acarreo masivo había pruebas contundentes de eso. Entonces simplemente quería señalar, porque creo que es no entender las características que tiene ese partido movimiento del que hablaba. Sí hay una fuerza que se moviliza voluntariamente y me parece que negar eso pues no tiene mucho sentido. No lo niego, no lo niego, solo señalo que lo hubo y que puede ser muestra de que no fue una asistencia voluntaria y que además la asistencia fue exigua. Es que tú puedes ir voluntariamente incluso con una despensa. La afluencia fue poca. La torta no te quita la voluntad. Espérame, se calculan más o menos 50,000 asistentes. O sea, tampoco es un evento que denote demasiada algarabía, ¿no? Y bueno, el punto es, ¿qué se celebra? ¿No? Eso es creo que lo que nos tenemos que discutir. Bueno, pues para la gente que apoya a López Obrador, pues el comienzo de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿el López Obrador le estaba hablando a su base? Sí. Es eso. Sí. Sí. A mí me hubiera gustado un discurso más incluyente incluso, es decir, que apelara a todos los mexicanos, no solo a la base. Pero ahí... ¿Te gustaría otro presidente? Ahí lo que sugiere... Bueno, por supuesto. Pero así que 6 años te vas a tener que aguantar, manito. Claro. Bueno, 6 años y medio, porque ese es otro tema. O sea, ¿por qué 6 años pues porque, y medio? Ya le diste... porque empezó a gobernar desde el 1 de julio. Exacto. Algo que deja clarísimo el evento es que el gobierno lleva un año. O sea, sí. Bueno, pero eso es se celebra un año. Por Peña Nieto, que le entregó el gobierno antes. Bueno, ¿no? claro, pero entonces son atribuibles las fallas del gobierno en el poder de facto a AMLO o a Peña en esos 6 meses. Esa es una pregunta interesante, porque muchos de los argumentos de las fallas que tiene el gobierno actual es a la administración anterior. Y ellos ya llevan un año. ¿Es un tiempo justo para medir los fracasos o no? Esa es otra discusión. Sí. Pero, y los éxitos. Y los éxitos, exactamente. Entonces, si los hay, digo. Por supuesto, y lo reconozco. Hay algunos éxitos. Y de hecho, algo que celebro es el presidente dio ciertos datos correctos, que no es normal en su discurso, según todas las mediciones de la veracidad de su lenguaje. Dio ciertos datos correctos, otros que son en disputa, y bueno, eso por supuesto se espera en cualquier gobierno, selección. A ver, pero yo creo que sí. Nada más una cosa, en las dos grandes rubros y las dos principales promesas de este régimen, que fueron seguridad y corrupción. Así es, a eso iba. Sí, no hubo mucho que celebrar. Las menciones fueron breves. En seguridad, sobre todo, se fueron por el huachicol, porque no hay mucho más que celebrar. No, pero de hecho ahí hay que reconocer que el presidente aceptó que no se ha resuelto el tema de la inseguridad. María Luisa, tú que estás metida de alguna manera por el ángulo de los derechos humanos en esto, pues sí es un reconocimiento de que esto no va bien. Pero me parece que la estrategia del presidente es la misma que la de Calderón y Peña, que es militarizar la seguridad pública. No sé si tú veas algo diferente. No, claro, para lo que reconoce y dice, la violencia no ha cesado como quisiéramos. Sí. Esto va a ser un tema que es de mediano alcance. Desde la perspectiva de derechos humanos, sí, la estrategia es la misma. El cambiar a Guardia Nacional con elementos de la Marina, del Ejército, es muy similar. Tenemos que ver cómo va cambiando esta instancia, qué controles se le ponen, eso es central. En ningún momento el presidente ha mencionado esos controles. Hay obligaciones muy puntuales de crear observatorios independientes, por ejemplo, deveniente de la sentencia de Atenco, de la Corte Interamericana. Hay que ver qué es lo que avanza, ¿no? Pero realmente en el tema de seguridad, la realidad es que sí es imposible pensar que iba a haber un declive de violencia en 7 meses no un declive, pero por lo menos a lo mejor estabilizar, y lo que ha ocurrido es que sigue la tendencia al alza, tendencia al alza. Así es. También porque
la estrategia tiene que ir más allá de la parte de mandar elementos del Ejército, mandar elementos de la Guardia Nacional, Sí. tiene que ir a la par. Yo entiendo que hay una estrategia más amplia de ir hacia las causas, pero eso no conlleva a un cambio en el sistema de justicia, en rendición de cuentas, en sanciones que realmente pudieran generar un evento de... Claro, y yo traigo a colación este tema de la seguridad porque lo dije el lunes y lo escribo hoy en mi artículo, Hernán. Yo creo que no puede haber una gran transformación, una cuarta transformación, como les gusta decir a ustedes, Si el bosque está incendiado. si el bosque está incendiado. Efectivamente, si hay el tema, si no resuelves la inseguridad, no va a haber una gran transformación en México. ¿Coincides? Sí, yo creo que en el tema corrupción que mencionó Pablo, sí creo que hay avances, claramente. Los dos puntos débiles son la seguridad y la economía, digamos. Bueno. La economía que no está creciendo, que ciertamente hay una lógica que tiene que ver con el escenario internacional, pero al mismo tiempo hay una administración pública frenada por los excesos, digamos, en la política de austeridad, que pareciera ser que tienen frenada la inversión pública, que tienen frenado al aparato público en su conjunto, que le están quitando operatividad al aparato público mismo. Y creo que ese es un gran reto. Eso y la seguridad van a ser temas en los que... Porque la seguridad siento que, vamos, más allá de la creación de la Guardia Nacional, me parece que no se ha tomado el tema con la suficiente seriedad. Que lo que se ha hecho todavía no... O lo que se ha hecho todavía no cuaja, pues puede ser una de otras. También ahí había una herencia... nada afortunada, pero son temas en los que este gobierno va a tener que rendir frutos, porque de eso va a depender mucho de su credibilidad y de su éxito. Pablo. Yo no veo los logros en corrupción. O sea, se redujeron los excesos y lo celebro, ¿sí? Pero las principales fuentes de corrupción, que son adjudicaciones directas, contratos subrepticios, privilegios, yo no los veo. Siguen ¿En privilegios no existiendo. ves? Privilegios en cuanto a las asignaciones directas, o sea, se privilegian sin licitaciones, como Lomelí, el delegado de Jalisco. Sí, superdelegado. Superdelegado, eso es un privilegio. El problema es cómo y no- mides el tema de la corrupción. El ¿no? problema es que también... Porque la seguridad es muy claro, pues homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, secuestros, extorsiones, hay variables que se pueden medir. ¿Cómo mides hay la una corrupción, variable, no? Había una variable que es muy contundente, digamos, que no es medible tan fácilmente, pero tiene que ver con el nivel, con el discurso público. O sea, este presidente ha logrado que haya una intolerancia a la corrupción en No es el cierto. gobierno y en la sociedad sin precedentes. Estoy en La desacuerdo. forma en la que ha puesto el tema en la agenda. Decir que ya no tiene acabó la comparación. corrupción no quiere decir que haya acabado. Obviamente no acabó. Eso es retórica. Pero también decir que no se ha hecho nada, pues también es retórica de tu parte, ¿me explico? Bueno, pero no se ha resuelto. Tratemos de es decir, analizar la el realidad gobierno con sí más dice frialdad. continuamente que ya se resolvió la No, corrupción. lo que dice correctamente, ¿no? Para ser correctos, López Obrador se acabó la corrupción tolerada desde la presidencia, desde arriba. O sea, está diciendo, pues yo no sé si haya corrupción ahí abajo, pero desde arriba no se va a tolerar. Eso es lo que dijo el presidente el lunes, ¿no? Lo cual no es cierto. Es lo que ¿Tú estoy crees que diciendo. está tolerando la corrupción el presidente? Pues acabo de dar un ejemplo donde hay un privilegio de asignación. Yo no digo que el presidente se tenga que meter, aunque se mete en todo, Sí. lo cual es otra incongruencia. Pero desde luego que hay corrupción tolerada. O sea, por favor. Desde el presidente. Pues yo no estoy María acusando Luisa. al presidente, Sí. pero desde arriba, pues sí, claro. María Luisa. Pero incluso en ese tema creo que justo los resultados se tienen que ver en cuestiones concretas, ¿no? En la mención sobre corrupción es huachicol, el fiscal general sale a decir cuántas averiguaciones Sí. previas ya están abiertas sobre todas las denuncias de huachicol. Hay que ver que eso se sancione, o sea, que no se Correcto. quede en una
una carpeta de investigación, averiguación previa en las fiscalías locales o en las fiscalías generales y que se traduzca en realidad en sanciones, porque eso sí tiene una repercusión en todos los demás que van. Bueno, ayer vino un experto aquí en materia energética. Mi tocayo, Pablo Zárate. Pablo ¿no? Zárate, y lo que nos dijo es, a ver, los números no dan cuenta de que se haya resuelto el tema del huachicol, ¿no? Ni en el tema de cómo se están vendiendo los combustibles, ni en el tema de cuántos detenidos hay, ¿no? No, a ver, todo gobierno siempre exagera sus éxitos y también esperar que el informe del presidente sea un espacio para hacer la autocrítica, pues ningún informe nunca ha sido así. No. Entonces yo creo que obviamente lo que escuchamos ahí pues fue... Pero este presidente prometió ser diferente, Hernán, en ese sentido. Es decir, si hay una exageración, Hernán, no hay una cuarta transformación. No, yo creo que están exagerando ustedes. Es decir, ¿tú ya ves la cuarta transformación? Con eso sí. terminemos. A ver, Demos un último, una última ronda. Yo sé que vas a decir que sí porque ha ganado en el lenguaje. Claro. Te leí tu artículo, es muy interesante. Gracias. Decir que efectivamente hay una victoria cultural al estar hablando de la cuarta transformación. Coincido contigo. Pero una cosa es la parte discursiva y otra cosa es la parte... ¿Sí hay realmente una cuarta transformación? A ver, la cuarta transformación es de nuevo, es retórica política. Sí. Pero sí hay una idea instalada en la sociedad de que estamos frente a un cambio sin precedentes y de que no hay un punto al cual volver. Yo creo que eso está cada vez más claro. O sea, que a ese pasado cercano no vamos a volver. Que hay incertidumbre, que no sabemos hacia dónde vamos, que en algunas cosas vamos para bien y en otras para mal, puede ser. Pero la idea de que hay un cambio, o sea, la narrativa de cambio creo que está fuertemente instalada en la política y en la sociedad como no había estado en muchísimo tiempo en este país. María Luisa. A ver, yo creo que justo en materia de derechos humanos la narrativa ha cambiado totalmente. Hay una narrativa en la que dice, estamos reconociendo que hay una crisis de derechos humanos y sobre esto vamos a trabajar. Y justo creo que la importancia de esta transformación o de los cambios que vengan hacia adelante tiene que ser el tomar esas oportunidades. Hay buenas oportunidades, por ejemplo, en la agenda de derechos humanos que está totalmente relacionada con la agenda de seguridad, la agenda de justicia. Pero eso lo puedes aunar a la otra parte de la retórica de decir no nos gustan las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, como el Centro PRO, que ha hecho tanto a favor de los derechos humanos. A ver, María yo Luisa, creo que en ese punto en especial sí las generaciones no son oportunas, no ayudan a construir. Por otro lado, nosotros estamos sentadas en la mesa con el Estado trabajando en casos concretos, en el caso de Atenco, en el caso de Ayotzinapa. Yo creo que esa retórica no se ve reflejada en el trabajo en el día a día de la agenda de derechos humanos. Qué bueno, ¿no? Sí, no vemos afortunadas algunas de esas declaraciones. Creo que se refiere mucho al tema de organizaciones que tienen fondos públicos. Nosotros, ese no es el caso también. Sí, pero también fondos del Estado gobierno mexicano, que tenían antes. Ese no es el caso en el caso Entonces, de la en el mayoría tema de de los derechos humanos sí ves una transformación, sí ves un cambio en la retórica y en los hechos. Retórica y en los hechos, con oportunidades y con las salvedades que ya había mencionado de que hay, áreas donde nos preocupa, como es el tema de seguridad, el tema de migración. Correcto, claro. Entonces, el tema es ver, o sea, justo como decía Hernán, hay obviamente cosas positivas, cosas negativas, pero el tema es ver qué significa a 7 meses el tomar oportunidades en cosas concretas en el área de derechos humanos. Pablo. Bueno, yo creo que el cambio es evidente, es decir, hay un gran cambio, es un cambio auténtico de régimen, no es una transición de gobierno, es un cambio de régimen, absolutamente. Sí, hay una transformación. Por supuesto. Ahora, esa no es la discusión. La discusión es si el cambio es bueno o no, porque pues, tú puedes tener una cuarta regresión. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que discutir no es tanto si hay un cambio. El cambio es evidente y está documentado en prácticamente toda la vida pública de México. Se siente, está documentado y todos lo sabemos. Hay un cambio.
Es el zeitgeist, como se llama, el zeitgeist del momento. ¡Órale! El alma de los tiempos. El alma de los Por tiempos, supuesto, ahora exacto. la discusión es si es un cambio bueno o no. Sí. Que la gente vea su situación inmediata, la situación inmediata que la rodea y juzgue. A Hernán seguramente lo ha tratado muy bien el cambio. A mí no me gusta. Habrá quien le vaya bien y habrá quien no. Esa es la discusión. El cambio es evidente. Que cada quien juzgue como le va en la feria, Pues como por dicen supuesto. ahí, Yo ¿no? creo que es un cambio para mal. Pero de que hay cambio, hay cambio. Esa no es la discusión. Bueno, señores, un privilegio. Otro día debatir. hablamos de cómo nos trata el cambio a cada quien. Pero en lo personal, qué horrible, ¿no? Pues que les va a dar una flojera enorme Sí, a la audiencia. Pues Por digo, eso. váyanse a tomar un cafecito y platíquenlo. No, yo creo que el tema es cómo, creo que sí hay un debate de si es para bien o para mal para la sociedad mexicana. Yo creo que hay muchos cambios para bien. Y Estoy convencido. él dice que para mal, y bueno, y tú dices, Y por hay lo menos en derechos incertidumbre en humanos. otros, sí. y no hay que adelantar juicios porque hay cosas que todavía no toman forma. Hay que ver cómo se van a ir dando. O sea, hay indicios de cosas, pero no hay que caer en el vicio de querer sacar conclusiones muy rápido. Ya lo decía Hirschman en su famoso texto de la ansiedad de concluir, y donde él criticaba esta tendencia que tenemos a veces en todo a querer sacar conclusiones antes de tiempo. 6 Pero meses es muy estamos poco, tratando ¿verdad? de sacar conclusiones, quiero decirlo, de alguna manera fomentados por el presidente que hace este tipo de eventos Claro. como un corte de El caja. presidente ha impreso Pues sí. una velocidad Exactamente. inusitada a la Exacto. política Esperar nacional. a que lleguen las cosas y darle el beneficio de la duda al poder. O como diría No, a mí Pablo no me Milanés, el futuro algún día llegará. Entonces, bueno, Gracias, gracias, Leo, gracias por la invitación. gracias por Gracias. haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros nuestro experto en materia de seguridad pública, Eduardo Guerrero, para entender lo que está pasando con la Guardia Nacional. Ya hay Guardia Nacional. ¿Qué está pasando con la Guardia Nacional? Lo que vimos hoy, la pues medio rebelión de la Policía Federal aquí en la Ciudad de México para integrarse a esta Guardia Nacional. En fin, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la Guardia Nacional? Regresamos en un momento más.